Hola, bienvenidas de nuevo a este canal Una Vida en Jesús. El propósito de este canal es compartir el Evangelio, pero también es para aquellos que creen en Jesús, para apoyarnos, para tener compañerismo. La palabra de Dios nos enseña que somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y sé que aparte de estos videos, cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra congregación, nuestra gente que está a nuestro alrededor, nuestros hermanos en Cristo. Pero sé que a veces hay etapas en la vida donde no tenemos esto. Quizás estás en un momento en tu vida donde no tienes ese apoyo espiritual a tu alrededor. Y en verdad te digo que aquí estoy yo para apoyarte, para animarte. En verdad me interesa, en verdad me importa tu vida. Ese es el único propósito para este canal, es apoyarnos. El nombre de este canal es Una Vida en Jesús, porque nuestras vidas cambian al conocer a Jesús. Es un nuevo caminar y es una carrera, es la carrera de la fe. Y van a haber ataques, van a haber luchas que van a querer desanimarte, pero tenemos que correr esta carrera hasta el final. Este canal es solamente algo extra que pueda ayudarte, que pueda animarte. Un lugar donde puedas venir y saber que en verdad lo único que importa es que tengas tu mirada en Cristo. Es lo que vas a escuchar en este canal, que pongamos nuestra mirada en Cristo, animarnos a vivir nuestras vidas de la manera que agrada a Dios, centrarnos en Él. Es el propósito, el único propósito de este canal. Y me gustaría estar aquí para ti. Como te digo, en verdad me importa tu vida. Quiero apoyarte, quiero animarte, quiero ayudarte. Y yo sé que el único que puede hacerlo es Jesucristo. Y nosotros solamente somos vasos. Nosotros que compartimos el Evangelio, la palabra de Dios, solo somos vasos usados por Cristo, pero Él es el que hace la obra. Es su Espíritu Santo el que convence, es su Espíritu Santo el que da paz, es su Espíritu Santo el que nos fortalece. Y Él también usa a sus hijos, a su iglesia, para edificarnos los unos a los otros. Eso es la obra de su Espíritu Santo, que nos da ese amor por los demás, esa compasión, el querer ayudar a los demás. Uno puede sembrar, pero Dios es el que da el crecimiento. Te animo a que te quedes, te animo a que te suscribas y aquí puedas encontrar un lugar donde puedes venir y poner tu mirada en Cristo, porque de esto es lo que hablamos, compartimos su palabra. Hablamos de lo que Él hace, sus maravillas, y nos animamos para seguir y continuar en esta carrera de la fe. Vamos a leer hoy el capítulo 13 de Juan. Ya están disponibles los capítulos 1 al 12 en la playlist. Si no los has visto todos, te recomiendo que lo hagas. Cada uno de estos capítulos es impactante, poderoso y nos enseña mucho de lo que Jesús quiere darnos, lo que Él ha hecho, lo que Él espera de nosotros, y nos edifica, cambia nuestras vidas. Te recomiendo que veas cada uno de ellos. Juan capítulo 13 tiene por título: Jesús les lava los pies a sus discípulos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Luego, la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús.
pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Jesús predice la traición de Judas. No me refiero a todos ustedes. Yo sé a quiénes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Jesús predice la negación de Pedro. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Hemos estado viendo cómo Jesucristo se ha dado a conocer, y es muy importante que notemos que aquí los discípulos ya sabían quién es Jesucristo. Él es el enviado, el Mesías, el Cristo. Y es importante notar esto porque al saber quién es Jesucristo y que aún Él hace este acto de amor, de humildad,
a lavar los pies de sus discípulos, es donde caemos en esta impactante enseñanza, lo que es la verdadera humildad. Jesucristo vino a servir, a entregarse. Él siendo Dios, siendo el Maestro Supremo, el que tiene toda autoridad, el que tiene todo a su disposición, no se aferra a todo eso, sino que se humilla, se entrega. En el verso 3 dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. También en el verso 13 dice: ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Los discípulos sabían quién era Jesús. Jesús también sabía quién Él era, la autoridad que Él tenía. Pero Jesús, sabiendo quién Él era, nos enseña lo que es la humildad. Y la humildad no es solo para los que están en una posición humilde según el hombre, sino que es una cualidad que toda persona debe tener. Toda persona debe tener esta cualidad en sí, especialmente como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. Jesús les estaba enseñando: ustedes deben de seguir mi ejemplo. En el verso 15 dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Si Jesús hizo eso, nosotros también debemos hacerlo. Y esto muestra que somos verdaderos hijos de Dios, que somos verdaderos seguidores de Cristo. Debemos amarnos los unos a los otros y tener una actitud humilde, porque nadie es más que nadie. En el verso 34 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Esta es una cualidad que tenemos que tener, la humildad. Esta humildad nos permite amar de una manera verdadera, que se entrega por su prójimo. Así es como se reconoce cuando somos verdaderamente hijos de Dios, transformadas en nuestra forma de amar. Esto es algo que Jesús vino a hacer para cambiar la humanidad. No solamente nos salva, sino que cambia nuestro mundo, enseñándonos a amarnos los unos a los otros. En el verso 1 dice, en la segunda oración: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta enseñanza es tan impactante porque el Maestro lava los pies de sus discípulos. No es cualquier cosa. No es como que un discípulo le está lavando los pies a su Maestro. Y también aparte, que eso no era algo que sucedía. Los maestros no esperaban que sus discípulos les lavaran los pies. No era algo que esperaban o que fuera algo que se viera. Así que imagínate ahora, el Maestro les lava los pies a los discípulos. Es impactante. Lavar los pies sí era una práctica que se hacía, pero eran los siervos más bajos de una casa quienes hacían esta tarea. Si había una reunión o algo así, se ofrecía a lavar los pies, pero no lo hacía el dueño de la casa. Lo hacían los siervos del hogar. Y si no había siervos, se lavaban los pies ellos mismos. Sí era una práctica que hacían, pero aquí una vez más, Jesús nos enseña algo mucho mejor: la humildad. Eso es lo que Jesucristo nos enseña, la humildad verdadera. No se trata de quién eres, no importa cuántas cosas tienes, tus habilidades, tus títulos. Nunca debes sentirte por encima de los demás, de esperar que los demás te sirvan a ti, sino que cada uno de nosotros debemos tener
esta actitud de humildad y amor por los demás. Es hermosa esta enseñanza de Jesús. Jesús, el supremo Rey, lava los pies de sus discípulos y así debemos hacerlo nosotros en humildad, sirviendo a los demás. Me encanta la carta de Filipenses. Habla mucho acerca de cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Tratarnos como si los demás son superiores a nosotros. No para que nos humillen o nos maltraten, sino para que nosotros los veamos de esta manera. Yo estoy aquí para servirte, para ayudarte en lo que necesites, aquí estoy. Otro dato importante que vemos aquí es cuando Pedro dice en el verso 9, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. La purificación de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en nosotros, al nosotros creer en Él, nos lava por completo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se lavaban de pies a cabeza al ser consagrados para el servicio del santuario, pero cada vez que se lavaban los pies y las manos era para presentar un sacrificio. Es necesario siempre venir ante Jesús con un corazón sincero. Jesucristo nos ha purificado, pero nos corresponde a nosotros cada día mantener nuestro compromiso de serle fiel a Él. Leíamos, y ustedes ya están limpios, aunque no todos, lo que implica que se hablaba de algo espiritual. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Aquí vemos más acerca de Judas. Todo este tiempo Jesucristo sabía lo que Judas haría. En el verso 2 dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Hablábamos acerca de que Judas, estando ahí con Jesucristo, escuchando sus enseñanzas, su corazón no estaba dispuesto a hacer caso a lo que Jesús enseñaba. Estaba enfocado en sí mismo y no le hizo caso a Jesús, pero sí cayó en la trampa del diablo. Dice, el diablo ya había incitado a Judas. Nosotros sabemos que estamos en una guerra espiritual y tenemos que estar firmes ante las artimañas del enemigo, del diablo. El mismo Jesucristo fue confrontado con esto al ser tentado. El diablo se cree muy astuto, pero con Jesucristo no puede porque Jesucristo sabe la verdad. Pero aquí Judas fue incitado, cayó en la trampa. Quizás el diablo le ofreció aquellas cosas que él deseaba. Recordemos en el capítulo anterior nos dimos cuenta de que Judas robaba el dinero. Él estaba enfocado en esas cosas y aquí encontró otra oportunidad para obtener más dinero, más plata. No hizo caso a Jesús, pero le hizo caso al diablo. Los discípulos no sabían muy bien lo que estaba sucediendo cuando Jesús empezó a hablar acerca de esto, de que alguien lo iba a traicionar. Estaban tan confundidos. En el verso 27 dice, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Pero aún los discípulos no sabían lo que estaba pasando. Pensaban que era algo acerca de la tesorería, de pagar cierta cosa o algo, pero Judas le dio entrada al diablo. Quiso más lo que el diablo le podía ofrecer que lo que Jesucristo nos puede ofrecer. Y así muchos de nosotros estamos tan confundidos, nos dejamos engañar, pero tenemos que estar alerta porque el diablo solo nos usa para lo que a él le conviene.
para sus propósitos, pero luego también destruye a sus instrumentos. Nos sentimos tan veraces, nunca imaginamos que podríamos estar cayendo en una trampa. Nos sentimos tan seguros de nuestras decisiones. Aquí también vemos a Pedro, que se sentía tan seguro de su amor por Jesucristo. Y su amor era verdadero, pero es que somos muy frágiles. En cualquier momento puede suceder algo que nos debilita, algo que ataca nuestra fe. Eso también nos recuerda estar alertas, no sentirnos muy seguros de nosotros mismos, no pensar que nosotros no podemos también un día flaquear. En el verso 38, Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Lo que estaba por suceder cambiaría la historia para siempre. Fueron momentos de angustia, de dolor, de profunda aflicción. Jesucristo mismo lo dijo en el capítulo 12, en el verso 27. Ahora todo mi ser está angustiado, pero aún así siguió adelante con el plan divino, porque para eso Él había nacido. Y este capítulo comienza diciéndonos, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Su cuerpo sentía la aflicción, sentía la angustia de saber todo lo que vendría, todo el dolor que tendría que soportar. Y no solo fue difícil para él, también fue un momento muy duro para los discípulos. Para que Pedro negara 3 veces a Jesús, aquel mismo que había dicho con tanta convicción, por ti daré hasta la vida. El mismo Pedro que confesó, tú eres el Cristo, el Mesías esperado. Pero lo que estaba por acontecer era algo tan grande, tan profundo, que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Jesucristo estaba a punto de enfrentar el dolor más desgarrador, la aflicción más intensa, la traición, la soledad y el peso de todo el pecado del mundo. Él iba a cargar con lo que tú y yo jamás podríamos soportar. Cada herida, cada lágrima, cada clavo tenía un propósito, nuestra redención. Y aún así Él no retrocedió. Él lo hizo todo en la cruz por amor, para salvarnos a ti y a mí.